Hola, y bienvenidos a nuestra tierra secreta, ese refugio donde la curiosidad se acomoda y la ciencia recorre el camino pausado hacia la maravilla. Esta noche no contemplaremos el tic-tac de los relojes, ni el desplazamiento de las estrellas, sino algo mucho más antiguo, mucho más silencioso, y que de alguna forma sigue hablando a través de milenios. Las pirámides, esos gigantes callados de piedra, descansando bajo el sol, y las estrellas, como si esperaran que llegara un mensaje. Las has visto en fotografías, quizás incluso caminaste entre ellas, sus aristas afiladas contra el cielo infinito, sus sombras extendiéndose como relojes de sol sobre el suelo del desierto. Y aún así, sin importar cuán familiares parezcan, siempre queda esa sensación de que guardan algo deliberado, como si no hubieran sido construidas simplemente para estar de pie, sino para decir algo. Tal vez no para nosotros, al menos no originalmente, quizás para alguien o algo más. Antes de adentrarnos en sus secretos, ¿desde dónde nos escuchas esta noche? Tal vez estés en algún lugar lejano de arena y calor, envuelto en mantas o inmóvil en el silencio de tu propia habitación. Estés donde estés, tómate un momento para imaginar el aire del desierto egipcio, seco, suave, lleno del aroma a polvo y piedra. Imagina estar allí al crepúsculo, cuando el calor se desvanece y el cielo se enfría hacia un añil profundo. Las pirámides emergen del horizonte como pensamiento hecho sólido. No piden ser comprendidas, simplemente son, y eso quizás es parte de su mensaje. Si este tipo de exploración lenta te resulta un pequeño refugio del apuro de tu día, te agradecería enormemente que le dieras un like al video, o quizás te suscribas. Ayuda a que este rinconcito tranquilo de calma alcance a más caminantes que disfrutan quedarse dormidos con el sonido de las preguntas. Ahora acomódate, respira con calma y comencemos, porque a pesar de todo su silencio, las pirámides nunca han dejado de hablar. Allá afuera en el desierto, la noche se mueve de manera diferente. El aire no lleva humedad, ni árboles susurrantes, ni el zumbido de ciudades. Es un paisaje sonoro, hecho de ausencia. Cuando te paras entre esas piedras, casi puedes escuchar tu propio latido resonando contra ellas. La gran pirámide de Giza, con casi 5000 años de antigüedad, no se desmorona bajo el peso del tiempo. Vibra, no de forma audible quizás, pero en la manera en que la presencia vibra. Puedes sentirla a través de tus huesos, esa vibración sutil de algo a la vez perdurable e intencional. Cuando la gente se paró por primera vez ante estas estructuras masivas, mucho antes de los turistas y los guías, mucho antes de que el mundo tuviera siquiera la palabra antiguo, debieron preguntarse lo que aún nos preguntamos ahora: ¿para quién son estas? ¿Y por qué esta forma? Llamarlas tumbas se siente como llamar al océano un charco. Explica algo, pero no suficiente. La precisión, la ubicación, la paciencia que tomó, nada de eso coincide con la idea de un mero monumento funerario. No puedes pasar décadas moldeando millones de piedras, alineándolas con las estrellas, calculando ángulos tan exactos que hasta los ingenieros modernos los estudian solo para esconder un cuerpo. Es demasiado grandioso, demasiado cuidadoso, demasiado matemático. Se siente como una conversación escrita en un lenguaje que aún no hemos recordado del todo cómo leer. Mientras más aprendemos sobre ellas, más extrañas se vuelven. La gran pirámide de Keops, por ejemplo, alguna vez brilló blanca bajo el sol. Sus revestimientos de caliza lisos y brillantes, como un faro, desde kilómetros de distancia, habría lucido como un rayo de luz solidificado, una geometría de luz solar elevándose desde el desierto. Si fueras un viajero viniendo del Nilo, esa forma resplandeciente te habría saludado como una señal. Algunos dicen que era un símbolo de resurrección,
la escalera hacia los cielos. Otros susurran que pudo haber sido algo mucho más literal, una especie de transmisor, construido para enviar un mensaje, no a través de palabras o sonidos, sino mediante alineación, proporción y resonancia. Imagina esa idea por un momento sin apresurarte a decidir si es verdadera o falsa. Supón que la pirámide fue diseñada para comunicarse con su constructor, con dioses, con sus ancestros o incluso con sus creadores. Supón que cada bloque de piedra, cada ángulo, cada corredor, no fue al azar ni meramente decorativo, sino funcional, como partes de una máquina hecha, no de metal, sino de significado. ¿Qué significaría eso para nosotros, ahora, miles de años después, todavía recibiendo una señal que aún no sabemos cómo decodificar? Cuando te paras en la base de la Gran Pirámide, tu sentido de escala colapsa. Los bloques son más altos que tú. Cada uno pesa toneladas, algunos tanto como un elefante, y hay más de 2 millones de ellos. Y sin embargo, las uniones entre ellos son tan ajustadas que apenas puedes deslizar una hoja de papel entre ellas. Es como si los constructores entendieran la piedra de la manera en que nosotros entendemos el código, como algo que podía llevar información, almacenar precisión, preservar intención. Bajo las estrellas, la alineación se vuelve más clara. Los lados de la Gran Pirámide están orientados casi perfectamente hacia los puntos cardinales norte, sur, este y oeste, con una precisión dentro de una fracción de grado. Esto no es coincidencia. Para lograr eso, los constructores habrían necesitado no solo mano de obra, sino conocimiento astronómico, una comprensión de la rotación de la Tierra y el movimiento de las estrellas. Esto significa que no estaban construyendo a ciegas, estaban sincronizando con algo. La pregunta es, ¿con qué? Existe una antigua línea de pensamiento que dice que la arquitectura es música congelada, que las proporciones pueden cantar, que las matemáticas mismas zumban cuando se organizan correctamente. Las pirámides parecen hacer eco de esto. Sus medidas contienen proporciones encontradas en sistemas naturales. La circunferencia de la Tierra, la órbita de Mercurio, incluso la constante pi, mucho antes de que alguien la definiera oficialmente. Ya sea coincidencia o diseño, los patrones se repiten demasiado limpiamente para ignorarlos. Comienzas a preguntarte si los constructores estaban codificando no solo arte o religión, sino información sobre el universo mismo, un mensaje no para su tiempo, sino para cualquiera, en cualquier lugar, que algún día pudiera entender. Si imaginas el mundo como era entonces, sin motores, sin grúas, sin electricidad, empiezas a ver cuán extraordinario fue intentar algo de esta magnitud. Pero quizás el objetivo no era puramente físico. Tal vez la pirámide no fue construida para alcanzar a los dioses, sino para alcanzar a través de ellos. Un puente entre lo material y lo inmaterial, entre la creación y los creadores. Cuando lo piensas de esa manera, el esfuerzo comienza a tener más sentido. No construyes monumentos eternos solo para que duren, los construyes para ser escuchado. La noche se asienta sobre Giza como terciopelo. Las estrellas se agudizan sobre el horizonte y la temperatura cae tan rápidamente que puedes sentir al desierto respirar. En esa quietud, las pirámides casi parecen vivas, como si esperaran que alguien hablara primero. Arqueólogos e historiadores estudian sus cámaras, sus pasajes, los patrones tallados en sus paredes, buscando explicaciones, prácticas rituales, funerarios, marcadores astronómicos, ejercicios matemáticos. Pero existe otra posibilidad, una que la ciencia y el mito dudan en reclamar. ¿Y si estas estructuras no eran mensajes para dioses, sino para creadores? Una forma en que lo creado
hablara de vuelta a la fuente. Civilizaciones alrededor del mundo comparten este impulso de construir, de alcanzar hacia arriba, de alinearse con el cielo. Es como si la humanidad en cada era hubiera sentido un hilo invisible jalándola, instándola a enviar algo de vuelta a lo largo de él, desde los ziggurats de Mesopotamia hasta las pirámides escalonadas de Mesoamérica. Esa forma ancha en la base, estrechándose hacia un punto, sigue regresando. No es solo ingeniería práctica, es geometría simbólica. Es como dibujamos el acto de conexión mismo. La forma piramidal es estabilidad alcanzando hacia la trascendencia. La mano pesada de la tierra estirándose hacia lo infinito. Hay algo profundamente humano en eso. Incluso sin teorías alienígenas o tecnologías perdidas, el acto mismo lleva una especie de comunicación. El mensaje podría ser tan simple como estamos aquí, o tal vez entendemos. Es el mismo sentimiento que enviamos al espacio hoy, con discos dorados y ondas de radio, esperando que alguien pueda escuchar. Las pirámides podrían haber sido la primera versión de ese impulso, una transmisión planetaria escrita en piedra. Adentro, el aire cambia, los corredores son estrechos, la luz tenue, y cada sonido se siente amplificado. Algunos investigadores han notado cómo las cámaras resuenan a frecuencias específicas, especialmente la cámara del rey. Un zumbido bajo, una vibración casi musical, emerge cuando el sonido rebota entre las paredes de granito. Es sutil, pero medible. ¿Podría ser coincidencia? Quizzes. Pero el sonido siempre ha sido sagrado en las culturas antiguas. Las palabras creaban mundos en sus mitos. Las vibraciones tenían poder. Y aquí, en lo profundo de toneladas de piedra, una voz humana podía fusionarse con la estructura misma, volviéndose parte de algo vasto. Quizás los constructores sabían eso y diseñaron la pirámide no solo como un lugar de descanso, sino como un resonador, una especie de instrumento destinado a llevar la intención más allá del alcance ordinario. Puedes imaginar el ritual: antorchas parpadeando, aire espeso con polvo, voces cantando en lo profundo de la cámara, el sonido creciendo más pleno, fusionándose con la piedra hasta que toda la estructura parece respirar. Para quienes la construyeron, esa vibración podría haber sido el mensaje, el momento en que el sonido humano se encontraba. No necesitaba palabras, era comunión a través de frecuencia, significado a través de resonancia. Y sobre todo, las estrellas. Los antiguos egipcios no solo veían las estrellas como luces, las veían como entidades vivientes, lugares del más allá, hogares de dioses y ancestros. Todo su sistema de entierros y templos estaba alineado con los cielos, porque para ellos el cielo no estaba lejos, era la continuación de la tierra. Las pirámides apuntan hacia arriba, no solo físicamente, sino conceptualmente, dirigiendo el viaje del alma. Si creían que sus reyes se convertían en estrellas después de la muerte, entonces quizás estas formas monumentales eran las plataformas de lanzamiento, los transmisores enviando el espíritu y el mensaje que llevaba hacia el más allá cósmico. Cuando lo miras a través de esa lente, la frase construidas para comunicarse con sus creadores comienza a sonar menos como ciencia ficción y más como psicología antigua. Estas eran personas haciendo las mismas preguntas que todavía hacemos. ¿Quién nos hizo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Estamos solos? No tenían telescopios ni satélites, así que usaron lo que tenían: piedra, sudor y geometría para alcanzar respuestas. Al hacerlo, dejaron atrás monumentos que todavía susurran esas mismas preguntas, de vuelta a nosotros. El aire en el desierto se enfría a medida que la noche se profundiza, y casi puedes imaginar que las estrellas mismas están respondiendo. Su luz, después de todo, es antigua. Cuando ves el cinturón de Orión colgando sobre el horizonte,
las mismas 3 estrellas con las que las pirámides fueron alineadas. Estás viendo luz que dejó su origen hace miles de años. Es completamente posible que los constructores de Giza miraran hacia ese mismo resplandor y se preguntaran si estaban siendo observados a cambio. La simetría es inquietante. Las pirámides reflejan las estrellas reflejan las pirámides, y entre ellas yace la humanidad, escuchando. Durante generaciones, la gente ha buscado significado en ese reflejo. Tal vez sea simbólico, tal vez intencional, pero se siente como algo más que coincidencia cuando el diseño de los monumentos más grandes de la Tierra coincide con la forma de los cielos arriba. Para algunos, eso es evidencia de diseño divino. Para otros, es prueba del genio humano, la capacidad de replicar el universo en miniatura. De cualquier manera, el resultado es el mismo: un puente entre lo mortal y lo cósmico, una estructura que no solo apunta hacia arriba, sino que participa en la geometría del cielo. Eso es lo que hace que la pirámide sea tan infinitamente fascinante. Existen en la frontera del mito y las matemáticas, la espiritualidad y la ingeniería. Puedes estudiarla científicamente y aún sentir su misterio presionando suavemente en el borde de la comprensión. Puedes calcular sus proporciones y todavía encontrarte preguntando por qué se sienten vivas. Cada medida conduce a otra pregunta. Cada explicación abre una más profunda. Algunas noches, cuando el viento se mueve a través del desierto, la gente dice que lleva un zumbido bajo, un sonido que parece provenir de las piedras mismas. Probablemente sea solo la forma en que el aire se mueve entre sus grietas. Pero si te permites escuchar de manera diferente, es fácil imaginarlo como algo más, una señal tenue y continua. La pirámide todavía hablando patientmente a quien sea que estuviera destinado a escuchar. Tal vez seamos nosotros. Tal vez siempre estuvimos destinados a decodificar su silencio. O quizás ya lo estamos haciendo, solo que lentamente, mientras la ciencia y la imaginación alcanzan lo que dejaron atrás. Y así se despliega la historia, piedra por piedra, teoría por teoría, bajo un cielo que nunca ha dejado de escuchar. La arena se desplaza, las estrellas arden, y esas grandes pirámides continúan su vigilia silenciosa, esperando como si aguardaran una respuesta que aún podría llegar. Mucho antes de que la primera pirámide se elevara del desierto, mucho antes de que alguien pensara en tallar piedra en forma de montaña, los humanos ya estaban mirando hacia arriba. Parece ser uno de los instintos más antiguos que tenemos. Levantar nuestra mirada hacia el cielo, observar las nubes, derivar, trazar el camino del sol mientras trepa y cae. En algún lugar del acto de mirar, comenzó la maravilla. Y con la maravilla vino una pregunta que nunca nos abandonó del todo: si estamos aquí abajo, ¿quién o qué podría estar allá arriba? Los antiguos egipcios no fueron los primeros en construir hacia esa pregunta, pero quizás lo hicieron de la forma más hermosa. Sin embargo, su impulso no apareció de la nada, era parte de un largo linaje de alcanzar. Cada cultura temprana que se asentaba el tiempo suficiente para construir algo, comenzaba a apilar, a amontonar, dar forma a la materia hacia arriba. Barro, ladrillo, piedras, madera, lo que tuvieran, el resultado era siempre el mismo. Una forma ascendente que parecía señalar hacia algo invisible. Es tentador pensar que solo estaban siendo prácticos, construyendo alto para ver más lejos o para honrar a sus gobernantes. Pero cuando estudias cómo estas estructuras se alinean con el cielo, el patrón se vuelve más difícil de ignorar. Estas no eran solo fortalezas o tumbas, eran extensiones del pensamiento mismo. Los humanos siempre han estado fascinados por la altura, desde acantilados y volcanes hasta picos montañosos y nubes. El espacio vertical parece llevar una especie de autoridad. Representa lo desconocido, lo inalcanzable, lo divino. Cuanto más alto está algo,
más cerca se siente del misterio. Cuando la gente empezó a construir estructuras permanentes por primera vez, no era suficiente solo vivir dentro de ellas. Querían que esas estructuras gesticularan hacia arriba para hacer eco de ese instinto. Puedes verlo en los ziggurats, en las torres de templos, en las plataformas escalonadas que salpicaban Mesopotamia mucho antes de que las pirámides aparecieran. Cada una era una oración física elevándose capa por capa, como si el esfuerzo humano pudiera acortar la distancia entre el suelo y los dioses. Pero los egipcios tomaron ese impulso y lo refinaron en algo atemporal. Sus versiones tempranas, las mastabas, eran tumbas rectangulares simples. Luego vino la pirámide escalonada de Djoser, una pila de esos rectángulos construidos uno encima del otro. El diseño se siente experimental, como alguien probando cuán lejos hacia arriba la tierra misma podría estirarse. A lo largo de generaciones, la forma evolucionó, lados lisos reemplazando escalones, precisión reemplazando aspereza, hasta que emergió la Gran Pirámide, una geometría tan equilibrada que se siente menos como construcción y más como descubrimiento, como si la forma hubiera estado esperando allí todo el tiempo y la humanidad finalmente recordó cómo descubrirla. Algunos antropólogos argumentan que este impulso de construir hacia arriba no tiene que ver con la religión en absoluto, sino con la supervivencia y la percepción. Desde un punto alto, puedes ver el peligro acercándose. Puedes observar el río, los rebaños, el horizonte, pero esa explicación se siente incompleta. Hay una diferencia entre escalar una colina por seguridad y arrastrar millones de bloques de caliza a una alineación perfecta con las estrellas. Una es instinto, la otra es intención, y la intención sugiere comunicación. En cada era, alcanzar hacia arriba ha sido una especie de señal. Torres de fuego, columnas de humo, agujas de iglesias, lanzamientos de cohetes, todos comparten la misma gramática básica. Algo se eleva, algo se envía, algo se recibe. Cuando los antiguos egipcios construyeron sus pirámides, quizás estaban participando en esa misma sintaxis eterna, usando piedra en lugar de humo, geometría en lugar de llama. La pirámide era su transmisión, enviada no en luz o sonido sino en forma. Su mensaje era resistencia, su lenguaje proporción, su audiencia desconocida. Cuando piensas en la pura persistencia de estos monumentos, la metáfora se vuelve literal. Han sobrevivido a imperios, inundaciones, invasiones e incluso la memoria de sus propios creadores. Han continuado en pie mientras los idiomas desaparecían y los continentes se remodelaban. Si eso no es comunicación, ¿qué es? Quizás la resistencia misma era el mensaje, decir: estuvimos aquí y pudimos moldear el mundo para demostrarlo, quizás para demostrar a las potencias en las que creían que los crearon, que ellos también podían crear. Hay una ironía tranquila en esa idea. Las pirámides podrían haber sido construidas como mensajes para dioses o creadores, pero han terminado hablando más claramente a nosotros. Son recordatorios de que el primer y más fuerte lenguaje de la humanidad no son las palabras, es el patrón, la estructura, el impulso de hacer visible el significado. Cada cultura construye algo que apunta hacia el cielo, pero no cada cultura lo hace con tal matemática deliberada. Los egipcios medían y volvían a medir, alineando su trabajo con las direcciones cardinales tan precisamente que incluso hoy los satélites se maravillan de ello. Es casi como si no estuvieran construyendo para los dioses, sino con ellos, como si se vieran a sí mismos como participantes en la creación, en lugar de sus espectadores. Para entender por qué, tienes que imaginar su visión del mundo. Para los antiguos egipcios, los dioses no eran deidades distantes flotando en algún lugar sobre las nubes. Estaban entretejidos en todo el río, las estrellas,
los ciclos del día y la noche. Su mito de la creación comenzó no con luz, sino con equilibrio. Del caos emergió orden, y ese orden se mantenía a través de la armonía. Cada acción, cada ritual, cada estructura tenía que reflejar esa simetría cósmica. Construir hacia arriba no era acerca de desafío, era acerca de alineación. La pirámide en su perfección no era un desafío a lo divino, era una colaboración. Cuando caminas alrededor de la base de la gran pirámide, puedes sentir ese orden en tu cuerpo. Cada lado mira casi exactamente al norte, verdadero, sur, este y oeste. Las esquinas son tan cuadradas que pensarías que fueron dibujadas por máquinas, pero fueron moldeadas a mano. La pendiente de los lados, aproximadamente 51 grados, forma una proporción que corresponde bellamente con ciertas constantes matemáticas, como si los constructores supieran que la naturaleza misma prefiere la simplicidad expresada a través de la precisión. Ya sea que lo entendieran en términos modernos o no, deben haberlo sentido intuitivamente. La geometría, después de todo, no es solo matemática, es la lógica de la naturaleza hecha visible. Hay algo profundamente humano sobre este tipo de creación. Cuando no podemos alcanzar algo, construimos hacia ello. Cuando no entendemos, construimos símbolos de comprensión. Eso es lo que es el arte, lo que es la arquitectura. Es nuestra forma de hablar con el universo, de decir, estamos escuchando, estamos aprendiendo. Las pirámides son ese impulso en su forma más pura, no decoración, no refugio, sino diálogo. La forma misma parece diseñada para la conversación. Su base ancha la ancla a la tierra, mientras su punto se extiende hacia lo infinito. La energía fluye hacia arriba, naturalmente, visual y metafóricamente. Incluso si no supieras nada sobre el antiguo Egipto, entenderías lo que la pirámide estaba tratando de hacer. Es la misma sensación que obtienes al mirar una montaña o una aguja de catedral o incluso un árbol. Hay una elevación hacia la existencia misma, un alcance natural que se siente tanto físico como emocional. Quizás eso es lo que hace que las pirámides sean universales. Expresan algo que cada humano en cada era puede entender: el deseo de conectar lo de abajo con lo de arriba. Y tal vez por eso la idea de creadores encaja tan naturalmente en esta historia. No necesariamente en el sentido de ciencia ficción, sino en el sentido humano. La gente que construyó las pirámides se veía a sí misma como parte de un continuo de creación. No separaban el poder divino de la acción humana. Construir algo perfecto era honrar y quizás participar en el acto de la creación misma. Cuando lo piensas de esa manera, las pirámides no eran mensajes enviados a los dioses, eran ecos de los dioses, reflejos de la misma chispa creativa. A través del mundo, formas similares emergieron independientemente. En América Central, los mayas construyeron pirámides escalonadas, alineadas con eventos celestiales. En Mesopotamia, los zigurats se elevaban de las llanuras, sirviendo como puentes entre el cielo y la tierra. En Camboya, Angkor Wat fue construido como un modelo simbólico del universo, con torres representando montañas sagradas. Ninguna de estas culturas tuvo contacto directo entre sí. Sin embargo, todas expresaron la misma idea, en piedra, que el cielo y la tierra no eran reinos separados, sino partes de una gran estructura. Es como si la humanidad en todas partes compartiera una memoria de mirar hacia arriba y sentir ese jalón. Esa memoria compartida podría tener raíces más profundas que la historia. Algunos antropólogos sugieren que nuestra atracción por la verticalidad, por construir hacia arriba, está conectada con nuestra evolución. Los primeros humanos en la sabana tenían que escanear el horizonte constantemente para sobrevivir. Cuanto más alto el punto de vista,
más seguro estabas. Kang el Tiempo, mirar hacia arriba, podría haberse convertido en un signo no solo de conciencia, sino de aspiración. El cielo se convirtió en un símbolo de seguridad y posibilidad, mientras que el suelo representaba lo conocido y lo limitado. Construir hacia arriba, entonces, no era solo práctico, era nuestra forma de manifestar el sentimiento de que hay más arriba que abajo. Y sin embargo, hay algo aún más profundo. Cuando piensas en cuánto esfuerzo se dedica a una estructura como la Gran Pirámide, décadas de labor, miles de trabajadores logística precisau, es imposible imaginar que estuviera impulsada solo por utilidad. Tenía que haber algo espiritual sosteniéndola, una creencia de que esta tarea importaba más allá de sus vidas. Los trabajadores podrían no haber pensado en términos de comunicarse con creadores, pero habrían sentido que eran parte de un propósito mayor. Contribuir a algo que los sobreviviría era, en cierto sentido, tocar la eternidad. La pirámide dio a los humanos ordinarios un papel en una conversación cósmica. Esa conversación no necesitaba palabras, estaba escrita en alineación, proporción y resistencia. La forma misma era la declaración. Cada ángulo, cada piedra decía lo mismo: equilibrio, armonía, permanencia. Esos valores reflejaban su comprensión del cosmos. Para ellos, la creación no era aleatoria, era medida, cíclica, ordenada. Al construir algo que reflejaba esos patrones, se estaban alineando con la arquitectura divina de la existencia. No era comunicación a través del lenguaje, sino a través de la imitación. Construir como los dioses era hablar en su dialecto. Cuanto más profundo miras en el diseño de la pirámide, más claro se vuelve ese dialecto. La altura de la Gran Pirámide, multiplicada por una constante específica, da una aproximación casi perfecta de la circunferencia polar de la Tierra. Su perímetro base se relaciona con su altura en la misma proporción que la circunferencia de un círculo con su radio. Estas no son coincidencias fácilmente descartables. O los constructores entendían más sobre geometría y el planeta de lo que pensábamos posible, o su intuición sobre el orden cósmico era tan fuerte que naturalmente producía esas relaciones. En cualquier caso, el resultado es el mismo. La pirámide codifica algo más grande que ella misma. Esa codificación es lo que la hace sentir viva. Puede que no conozcamos la intención completa detrás de cada medida, pero reconocemos la inteligencia detrás de ella. Es como escuchar una melodía en un idioma que no hablas. Todavía percibes significado en su estructura. Las pirámides comunican no a través de símbolos, sino a través de simetría. No necesitan traducción, solo necesitan observación. Cuando la noche cae sobre Giza, esa comunicación se siente más tangible. El aire se enfría, las estrellas se agudizan y la silueta de la pirámide se convierte en una sombra contra el cielo. Casi puedes verla conectando, la base anclada en la corteza de la Tierra, el ápice alineado con Orión, una línea literal entre planeta y constelación, su geometría como conversación, la física como fe. Los constructores podrían no haber usado nuestras palabras para ello, pero lo entendieron intuitivamente. Si la creación habla en matemáticas, entonces construir en matemáticas es responder. Todavía lo hacemos, incluso si no nos damos cuenta. Nuestros rascacielos, nuestros satélites, nuestras ondas, todos son continuaciones de ese mismo alcance. Cuando enviamos ondas de radio al espacio, esperando una respuesta, estamos haciendo lo que los constructores de pirámides hicieron con piedra. Estamos transmitiéndonos a través de las herramientas de nuestro tiempo. La diferencia está solo en el medio. El mensaje es el mismo en existimos. Estamos tratando de entenderte. Y tal vez si esos antiguos constructores pudieran vernos ahora,
mapeando las estrellas que una vez honraron, enviando sondas más allá del sistema solar, reconocerían el gesto, verían que nunca dejamos de alcanzar. Los materiales cambiaron, las matemáticas evolucionaron, pero el motivo permaneció. Alcanzar hacia arriba es recordar que somos parte de algo más grande. Construir es hablar. Alinearse es escuchar. Los vientos del desierto continúan su paso lento sobre la meseta, barriendo finos granos de arena a través de las caras de piedra de las pirámides. Han estado haciendo eso durante miles de años. Las piedras no se mueven, pero el mundo a su alrededor sí. Justo como el mensaje permanece mientras el lenguaje cambia, las pirámides no responden preguntas, las hacen silenciosamente, infinitamente. A través de la forma de su ser, ese es el sueño antiguo de alcanzar hacia arriba, no conquistar los cielos, sino unirse a ellos, participar en el diálogo continuo entre lo que está hecho y lo que hace. En algún lugar de ese silencio, en esa geometría perfecta, el sueño todavía zumba. Las pirámides en su quietud continúan levantando nuestros ojos, recordándonos que nunca estuvimos destinados a permanecer anclados en nuestra curiosidad. Estuvimos destinados a elevarnos con ella. Pero el sonido siempre ha sido sagrado en las culturas antiguas. Las palabras creaban mundos en sus mitos. Las vibraciones tenían poder. Y aquí, en lo profundo de toneladas de piedra, una voz humana podía fusionarse con la estructura misma, volviéndose parte de algo vasto. Quizás los constructores sabían eso, y diseñaron la pirámide no solo como un lugar de descanso, sino como un resonador, una especie de instrumento destinado a llevar la intención más allá del alcance ordinario. Puedes imaginar el ritual: antorchas parpadeando, aire espeso con polvo, voces cantando en lo profundo de la cámara, el sonido creciendo más pleno, fusionándose con la piedra hasta que toda la estructura parece respirar. Para quienes la construyeron, esa vibración podría haber sido el mensaje, el momento en que el sonido humano se encontraba. No necesitaba palabras, era comunión a través de frecuencia, significado a través de resonancia. Y sobre todo, las estrellas. Los antiguos egipcios no solo veían las estrellas como luces, las veían como entidades vivientes, lugares del más allá, hogares de dioses y ancestros. Todo su sistema de entierros y templos estaba alineado con los cielos, porque para ellos el cielo no estaba lejos, era la continuación de la tierra. Las pirámides apuntan hacia arriba, no solo físicamente, sino conceptualmente, dirigiendo el viaje del alma. Si creían que sus reyes se convertían en estrellas después de la muerte, entonces quizás estas formas monumentales eran las plataformas de lanzamiento, los transmisores enviando el espíritu y el mensaje que llevaba hacia el más allá cósmico. Cuando lo miras a través de esa lente, la frase construidas para comunicarse con sus creadores comienza a sonar menos como ciencia ficción y más como psicología antigua. Estas eran personas haciendo las mismas preguntas que todavía hacemos. ¿Quién nos hizo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Estamos solos? No tenían telescopios ni satélites, así que usaron lo que tenían: piedra, sudor y geometría para alcanzar respuestas. Al hacerlo, dejaron atrás monumentos que todavía susurran esas mismas preguntas. De vuelta a nosotros, el aire en el desierto se enfría a medida que la noche se profundiza, y casi puedes imaginar que las estrellas mismas están respondiendo. Su luz, después de todo, es antigua. Cuando ves el cinturón de Orión colgando sobre el horizonte, las mismas 3 estrellas con las que las pirámides fueron alineadas, estás viendo luz que dejó su origen hace miles de años. Es completamente posible que los constructores de Giza miraran hacia ese mismo resplandor y se preguntaran si estaban siendo observados a cambio. La simetría es inquietante. Las pirámides reflejan las estrellas
reflejan las pirámides, y entre ellas yace la humanidad, escuchando. Durante generaciones, la gente ha buscado significado en ese reflejo. Tal vez sea simbólico, tal vez intencional, pero se siente como algo más que coincidencia cuando el diseño de los monumentos más grandes de la Tierra coincide con la forma de los cielos arriba. Para algunos, eso es evidencia de diseño divino. Para otros, es prueba del genio humano, la capacidad de replicar el universo en miniatura. De cualquier manera, el resultado es el mismo: un puente entre lo mortal y lo cósmico, una estructura que no solo apunta hacia arriba, sino que participa en la geometría del cielo. Eso es lo que hace que la pirámide sea tan infinitamente fascinante. Existen en la frontera del mito y las matemáticas, la espiritualidad y la ingeniería. Puedes estudiarla científicamente y aún sentir su misterio presionando suavemente en el borde de la comprensión. Puedes calcular sus proporciones y todavía encontrarte preguntando por qué se sienten vivas. Cada medida conduce a otra pregunta. Cada explicación abre una más profunda. Algunas noches, cuando el viento se mueve a través del desierto, la gente dice que lleva un zumbido bajo, un sonido que parece provenir de las piedras mismas. Probablemente sea solo la forma en que el aire se mueve entre sus grietas. Pero si te permites escuchar de manera diferente, es fácil imaginarlo como algo más, una señal tenue y continua. La pirámide todavía hablando patientmente a quien sea que estuviera destinado a escuchar. Tal vez seamos nosotros. Tal vez siempre estuvimos destinados a decodificar su silencio. O quizás ya lo estamos haciendo, solo que lentamente, mientras la ciencia y la imaginación alcanzan lo que dejaron atrás. Y así se despliega la historia, piedra por piedra, teoría por teoría, bajo un cielo que nunca ha dejado de escuchar. La arena se desplaza, las estrellas arden, y esas grandes pirámides continúan su vigilia silenciosa, esperando como si aguardaran una respuesta que aún podría llegar. Mucho antes de que la primera pirámide se elevara del desierto, mucho antes de que alguien pensara en tallar piedra en forma de montaña, los humanos ya estaban mirando hacia arriba. Parece ser uno de los instintos más antiguos que tenemos. Levantar nuestra mirada hacia el cielo, observar las nubes, derivar, trazar el camino del sol mientras trepa y cae. En algún lugar del acto de mirar, comenzó la maravilla. Y con la maravilla vino una pregunta que nunca nos abandonó del todo: si estamos aquí abajo, ¿quién o qué podría estar allá arriba? Los antiguos egipcios no fueron los primeros en construir hacia esa pregunta, pero quizás lo hicieron de la forma más hermosa. Sin embargo, su impulso no apareció de la nada, era parte de un largo linaje de alcanzar. Cada cultura temprana que se asentaba el tiempo suficiente para construir algo, comenzaba a apilar, a amontonar, dar forma a la materia hacia arriba. Barro, ladrillo, piedras, madera, lo que tuvieran, el resultado era siempre el mismo. Una forma ascendente que parecía señalar hacia algo invisible. Es tentador pensar que solo estaban siendo prácticos, construyendo alto para ver más lejos o para honrar a sus gobernantes. Pero cuando estudias cómo estas estructuras se alinean con el cielo, el patrón se vuelve más difícil de ignorar. Estas no eran solo fortalezas o tumbas, eran extensiones del pensamiento mismo. Los humanos siempre han estado fascinados por la altura, desde acantilados y volcanes hasta picos montañosos y nubes. El espacio vertical parece llevar una especie de autoridad. Representa lo desconocido, lo inalcanzable, lo divino. Cuanto más alto está algo, más cerca se siente del misterio. Cuando la gente empezó a construir estructuras permanentes por primera vez, no era suficiente solo vivir dentro de ellas. Querían que esas estructuras gesticularan hacia arriba para hacer eco de ese instinto. Puedes verlo en los ziggurats, en las torres de templos, en las plataformas escalonadas que salpicaban Mesopotamia
mucho antes de que las pirámides aparecieran. Cada una era una oración física, elevándose capa por capa, como si el esfuerzo humano pudiera acortar la distancia entre el suelo y los dioses. Pero los egipcios tomaron ese impulso y lo refinaron en algo atemporal. Sus versiones tempranas, las mastabas, eran tumbas rectangulares simples. Luego vino la pirámide escalonada de Djoser, una pila de esos rectángulos construidos uno encima del otro. El diseño se siente experimental, como alguien probando cuán lejos hacia arriba la tierra misma podría estirarse. A lo largo de generaciones, la forma evolucionó, lados lisos reemplazando escalones, precisión reemplazando aspereza, hasta que emergió la Gran Pirámide, una geometría tan equilibrada que se siente menos como construcción y más como descubrimiento, como si la forma hubiera estado esperando allí todo el tiempo y la humanidad finalmente recordó cómo descubrirla. Algunos antropólogos argumentan que este impulso de construir hacia arriba no tiene que ver con la religión en absoluto, sino con la supervivencia y la percepción. Desde un punto alto, puedes ver el peligro acercándose, puedes observar el río, los rebaños, el horizonte, pero esa explicación se siente incompleta. Hay una diferencia entre escalar una colina por seguridad y arrastrar millones de bloques de caliza a una alineación perfecta con las estrellas. Una es instinto, la otra es intención, y la intención sugiere comunicación. En cada era, alcanzar hacia arriba ha sido una especie de señal. Torres de fuego, columnas de humo, agujas de iglesias, lanzamientos de cohetes, todos comparten la misma gramática básica. Algo se eleva, algo se envía, algo se recibe. Cuando los antiguos egipcios construyeron sus pirámides, quizás estaban participando en esa misma sintaxis eterna, usando piedra en lugar de humo, geometría en lugar de llama. La pirámide era su transmisión, enviada no en luz o sonido sino en forma. Su mensaje era resistencia, su lenguaje proporción, su audiencia desconocida. Cuando piensas en la pura persistencia de estos monumentos, la metáfora se vuelve literal. Han sobrevivido a imperios, inundaciones, invasiones e incluso la memoria de sus propios creadores. Pero el sonido siempre ha sido sagrado en las culturas antiguas. Las palabras creaban mundos en sus mitos. Las vibraciones tenían poder. Y aquí, en lo profundo de toneladas de piedra, una voz humana podía fusionarse con la estructura misma, volviéndose parte de algo vasto. Quizás los constructores sabían eso y diseñaron la pirámide no solo como un lugar de descanso, sino como un resonador, una especie de instrumento destinado a llevar la intención más allá del alcance ordinario. Puedes imaginar el ritual: antorchas parpadeando, aire espeso con polvo, voces cantando en lo profundo de la cámara, el sonido creciendo más pleno, fusionándose con la piedra hasta que toda la estructura parece respirar. Para quienes la construyeron, esa vibración podría haber sido el mensaje, el momento en que el sonido humano se encontraba. No necesitaba palabras, era comunión a través de frecuencia, significado a través de resonancia. Y sobre todo, las estrellas. Los antiguos egipcios no solo veían las estrellas como luces, las veían como entidades vivientes, lugares del más allá, hogares de dioses y ancestros. Todo su sistema de entierros y templos estaba alineado con los cielos, porque para ellos el cielo no estaba lejos, era la continuación de la tierra. Las pirámides apuntan hacia arriba, no solo físicamente, sino conceptualmente, dirigiendo el viaje del alma. Si creían que sus reyes se convertían en estrellas después de la muerte, entonces quizás estas formas monumentales eran las plataformas de lanzamiento, los transmisores enviando el espíritu y el mensaje que llevaba hacia el más allá cósmico. Cuando lo miras a través de esa lente, la frase construidas para comunicarse con sus creadores comienza a sonar menos como ciencia ficción y más
como psicología antigua. Estas eran personas haciendo las mismas preguntas que todavía hacemos. ¿Quién nos hizo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Estamos solos? No tenían telescopios ni satélites, así que usaron lo que tenían: piedra, sudor y geometría para alcanzar respuestas. Al hacerlo, dejaron atrás monumentos que todavía susurran esas mismas preguntas. De vuelta a nosotros, el aire en el desierto se enfría a medida que la noche se profundiza, y casi puedes imaginar que las estrellas mismas están respondiendo. Su luz, después de todo, es antigua. Cuando ves el cinturón de Orión colgando sobre el horizonte, las mismas 3 estrellas con las que las pirámides fueron alineadas, estás viendo luz que dejó su origen hace miles de años. Es completamente posible que los constructores de Giza miraran hacia ese mismo resplandor y se preguntaran si estaban siendo observados a cambio. La simetría es inquietante. Las pirámides reflejan las estrellas reflejan las pirámides, y entre ellas yace la humanidad, escuchando. Durante generaciones, la gente ha buscado significado en ese reflejo. Tal vez sea simbólico, tal vez intencional, pero se siente como algo más que coincidencia cuando el diseño de los monumentos más grandes de la Tierra coincide con la forma de los cielos arriba. Para algunos, eso es evidencia de diseño divino. Para otros, es prueba del genio humano, la capacidad de replicar el universo en miniatura. De cualquier manera, el resultado es el mismo: un puente entre lo mortal y lo cósmico, una estructura que no solo apunta hacia arriba, sino que participa en la geometría del cielo. Eso es lo que hace que la pirámide sea tan infinitamente fascinante. Existen en la frontera del mito y las matemáticas, la espiritualidad y la ingeniería. Puedes estudiarlas científicamente y aún sentir su misterio presionando suavemente en el borde de la comprensión. Puedes calcular sus proporciones y todavía encontrarte preguntando por qué se sienten vivas. Cada medida conduce a otra pregunta. Cada explicación abre una más profunda. Algunas noches, cuando el viento se mueve a través del desierto, la gente dice que lleva un zumbido bajo, un sonido que parece provenir de las piedras mismas. Probablemente sea solo la forma en que el aire se mueve entre sus grietas. Pero si te permites escuchar de manera diferente, es fácil imaginarlo como algo más, una señal tenue y continua. La pirámide todavía hablando patientmente a quien sea que estuviera destinado a escuchar. Tal vez seamos nosotros. Tal vez siempre estuvimos destinados a decodificar su silencio. O quizás ya lo estamos haciendo, solo que lentamente, mientras la ciencia y la imaginación alcanzan lo que dejaron atrás. Y así se despliega la historia, piedra por piedra, teoría por teoría, bajo un cielo que nunca ha dejado de escuchar. La arena se desplaza, las estrellas arden, y esas grandes pirámides continúan su vigilia silenciosa, esperando como si aguardaran una respuesta que aún podría llegar. Mucho antes de que la primera pirámide se elevara del desierto, mucho antes de que alguien pensara en tallar piedra en forma de montaña, los humanos ya estaban mirando hacia arriba. Parece ser uno de los instintos más antiguos que tenemos. Levantar nuestra mirada hacia el cielo, observar las nubes, derivar, trazar el camino del sol mientras trepa y cae. En algún lugar del acto de mirar, comenzó la maravilla. Y con la maravilla vino una pregunta que nunca nos abandonó del todo: si estamos aquí abajo, ¿quién o qué podría estar allá arriba? Los antiguos egipcios no fueron los primeros en construir hacia esa pregunta, pero quizás lo hicieron de la forma más hermosa. Sin embargo, su impulso no apareció de la nada, era parte de un largo linaje de alcanzar. Cada cultura temprana que se asentaba el tiempo suficiente para construir algo, comenzaba a apilar, a amontonar, dar forma a la materia hacia arriba. Barro, ladrillo, piedras, madera, lo que tuvieran, el resultado era siempre el mismo. Una forma ascendente
que parecía señalar hacia algo invisible. Es tentador pensar que solo estaban siendo prácticos, construyendo alto para ver más lejos o para honrar a sus gobernantes. Pero cuando estudias cómo estas estructuras se alinean con el cielo, el patrón se vuelve más difícil de ignorar. Estas no eran solo fortalezas o tumbas, eran extensiones del pensamiento mismo. Los humanos siempre han estado fascinados por la altura, desde acantilados y volcanes hasta picos montañosos y nubes. El espacio vertical parece llevar una especie de autoridad. Representa lo desconocido, lo inalcanzable, lo divino. Cuanto más alto está algo, más cerca se siente del misterio. Cuando la gente empezó a construir estructuras permanentes por primera vez, no era suficiente solo vivir dentro de ellas. Querían que esas estructuras gesticularan hacia arriba para hacer eco de ese instinto. Puedes verlo en los ziggurats, en las torres de templos, en las plataformas escalonadas que salpicaban Mesopotamia mucho antes de que las pirámides aparecieran. Cada una era una oración física elevándose capa por capa, como si el esfuerzo humano pudiera acortar la distancia entre el suelo y los dioses. Pero los egipcios tomaron ese impulso y lo refinaron en algo atemporal. Sus versiones tempranas, las mastabas, eran tumbas rectangulares simples. Luego vino la pirámide escalonada de Djoser, una pila de esos rectángulos construidos uno encima del otro. El diseño se siente experimental, como alguien probando cuán lejos hacia arriba la tierra misma podría estirarse. A lo largo de generaciones, la forma evolucionó, lados lisos reemplazando escalones, precisión reemplazando aspereza, hasta que emergió la Gran Pirámide, una geometría tan equilibrada que se siente menos como construcción y más como descubrimiento, como si la forma hubiera estado esperando allí todo el tiempo y la humanidad finalmente recordó cómo descubrirla. Algunos antropólogos argumentan que este impulso de construir hacia arriba no tiene que ver con la religión en absoluto, sino con la supervivencia y la percepción. Desde un punto alto, puedes ver el peligro acercándose. Puedes observar el río, los rebaños, el horizonte, pero esa explicación se siente incompleta. Hay una diferencia entre escalar una colina por seguridad y arrastrar millones de bloques de caliza a una alineación perfecta con las estrellas. Una es instinto, la otra es intención, y la intención sugiere comunicación. En cada era, alcanzar hacia arriba ha sido una especie de señal. Torres de fuego, columnas de humo, agujas de iglesias, lanzamientos de cohetes, todos comparten la misma gramática básica. Algo se eleva, algo se envía, algo se recibe. Cuando los antiguos egipcios construyeron sus pirámides, quizás estaban participando en esa misma sintaxis eterna, usando piedra en lugar de humo, geometría en lugar de llama. La pirámide era su transmisión, enviada no en luz o sonido sino en forma. Su mensaje era resistencia, su lenguaje proporción, su audiencia desconocida. Cuando piensas en la pura persistencia de estos monumentos, la metáfora se vuelve literal. Han sobrevivido a imperios, inundaciones, invasiones e incluso la memoria de sus propios creadores. Han continuado en pie mientras los idiomas desaparecían y los continentes se remodelaban. Si eso no es comunicación, ¿qué es? Quizás la resistencia misma era el mensaje: decir, estuvimos aquí y pudimos moldear el mundo para demostrarlo, quizás para demostrar a las potencias en las que creían que los crearon, que ellos también podían crear. Hay una ironía tranquila en esa idea. Las pirámides podrían haber sido construidas como mensajes para dioses o creadores, pero han terminado hablando más claramente a nosotros. Son recordatorios de que el primer y más fuerte lenguaje de la humanidad no son las palabras, es el patrón, la estructura, el impulso de hacer visible el significado.
Cada cultura construye algo que apunta hacia el cielo, pero no cada cultura lo hace con tal matemática deliberada. Los egipcios medían y volvían a medir, alineando su trabajo con las direcciones cardinales tan precisamente que incluso hoy los satélites se maravillan de ello. Es casi como si no estuvieran construyendo para los dioses, sino con ellos, como si se vieran a sí mismos como participantes en la creación, en lugar de sus espectadores. Para entender por qué, tienes que imaginar su visión del mundo. Para los antiguos egipcios, los dioses no eran deidades distantes flotando en algún lugar sobre las nubes. Estaban entretejidos en todo el río, las estrellas, los ciclos del día y la noche. Su mito de la creación comenzó no con luz, sino con equilibrio. Del caos emergió orden, y ese orden se mantenía a través de la armonía. Cada acción, cada ritual, cada estructura tenía que reflejar esa simetría cósmica. Construir hacia arriba no era acerca de desafío, era acerca de alineación. La pirámide en su perfección no era un desafío a lo divino, era una colaboración. Cuando caminas alrededor de la base de la gran pirámide, puedes sentir ese orden en tu cuerpo. Cada lado mira casi exactamente al norte, verdadero, sur, este y oeste. Las esquinas son tan cuadradas que pensarías que fueron dibujadas por máquinas, pero fueron moldeadas a mano. La pendiente de los lados, aproximadamente 51 grados, forma una proporción que corresponde bellamente con ciertas constantes matemáticas, como si los constructores supieran que la naturaleza misma prefiere la simplicidad expresada a través de la precisión. Ya sea que lo entendieran en términos modernos o no, deben haberlo sentido intuitivamente. La geometría, después de todo, no es solo matemática, es la lógica de la naturaleza hecha visible. Hay algo profundamente humano sobre este tipo de creación. Cuando no podemos alcanzar algo, construimos hacia ello. Cuando no entendemos, construimos símbolos de comprensión. Eso es lo que es el arte. Lo que es la arquitectura es nuestra forma de hablar con el universo, de decir, estamos escuchando, estamos aprendiendo. Las pirámides son ese impulso en su forma más pura, no decoración, no refugio, sino diálogo. La forma misma parece diseñada para la conversación. Su base ancha la ancla a la tierra, mientras su punto se extiende hacia lo infinito. La energía fluye hacia arriba, naturalmente, visual y metafóricamente. Incluso si no supieras nada sobre el antiguo Egipto, entenderías lo que la pirámide estaba tratando de hacer. Es la misma sensación que obtienes al mirar una montaña o una aguja de catedral o incluso un árbol. Hay una elevación hacia la existencia misma, un alcance natural que se siente tanto físico como emocional. Quizás eso es lo que hace que las pirámides sean universales. Expresan algo que cada humano en cada era puede entender: el deseo de conectar lo de abajo con lo de arriba. Y tal vez por eso la idea de creadores encaja tan naturalmente en esta historia. No necesariamente en el sentido de ciencia ficción, sino en el sentido humano. La gente que construyó las pirámides se veía a sí misma como parte de un continuo de creación. No separaban el poder divino de la acción humana. Construir algo perfecto era honrar y quizás participar en el acto de la creación misma. Cuando lo piensas de esa manera, las pirámides no eran mensajes enviados a los dioses, eran ecos de los dioses, reflejos de la misma chispa creativa. A través del mundo, formas similares emergieron independientemente. En América Central, los mayas construyeron pirámides escalonadas, alineadas con eventos celestiales. En Mesopotamia, los zigurats se elevaban de las llanuras, sirviendo como puentes entre el cielo y la tierra. En Camboya, Angkor Wat fue construido como un modelo simbólico del universo, con torres representando
montañas sagradas. Ninguna de estas culturas tuvo contacto directo entre sí. Sin embargo, todas expresaron la misma idea, en piedra, que el cielo y la tierra no eran reinos separados, sino partes de una gran estructura. Es como si la humanidad en todas partes compartiera una memoria de mirar hacia arriba y sentir ese jalón. Esa memoria compartida podría tener raíces más profundas que la historia. Algunos antropólogos sugieren que nuestra atracción por la verticalidad, por construir hacia arriba, está conectada con nuestra evolución. Los primeros humanos en la sabana tenían que escanear el horizonte constantemente para sobrevivir. Cuanto más alto el punto de vista, más seguro estabas. Khan el tiempo, mirar hacia arriba, podría haberse convertido en un signo no solo de conciencia, sino de aspiración. El cielo se convirtió en un símbolo de seguridad y posibilidad, mientras que el suelo representaba lo conocido y lo limitado. Construir hacia arriba, entonces, no era solo práctico, era nuestra forma de manifestar el sentimiento de que hay más arriba que abajo. Y sin embargo, hay algo aún más profundo. Cuando piensas en cuánto esfuerzo se dedica a una estructura como la Gran Pirámide, décadas de labor, miles de trabajadores logística precisau, es imposible imaginar que estuviera impulsada solo por utilidad. Tenía que haber algo espiritual sosteniéndola, una creencia de que esta tarea importaba más allá de sus vidas. Los trabajadores podrían no haber pensado en términos de comunicarse con creadores, pero habrían sentido que eran parte de un propósito mayor. Contribuir a algo que los sobreviviría era, en cierto sentido, tocar la eternidad. La pirámide dio a los humanos ordinarios un papel en una conversación cósmica. Esa conversación no necesitaba palabras, estaba escrita en alineación, proporción y resistencia. La forma misma era la declaración. Cada ángulo, cada piedra decía lo mismo: equilibrio, armonía, permanencia. Esos valores reflejaban su comprensión del cosmos. Para ellos, la creación no era aleatoria, era medida, cíclica, ordenada. Al construir algo que reflejaba esos patrones, se estaban alineando con la arquitectura divina de la existencia. No era comunicación a través del lenguaje, sino a través de la imitación. Construir como los dioses era hablar en su dialecto. Cuanto más profundo miras en el diseño de la pirámide, más claro se vuelve ese dialecto. La altura de la Gran Pirámide, multiplicada por una constante específica, da una aproximación casi perfecta de la circunferencia polar de la Tierra. Su perímetro base se relaciona con su altura en la misma proporción que la circunferencia de un círculo con su radio. Estas no son coincidencias fácilmente descartables. O los constructores entendían más sobre geometría y el planeta de lo que pensábamos posible, o su intuición sobre el orden cósmico era tan fuerte que naturalmente producía esas relaciones. En cualquier caso, el resultado es el mismo. La pirámide codifica algo más grande que ella misma. Esa codificación es lo que la hace sentir viva. Puede que no conozcamos la intención completa detrás de cada medida, pero reconocemos la inteligencia detrás de ella. Es como escuchar una melodía en un idioma que no hablas. Todavía percibes significado en su estructura. Las pirámides comunican no a través de símbolos, sino a través de simetría. No necesitan traducción, solo necesitan observación. Cuando la noche cae sobre Giza, esa comunicación se siente más tangible. El aire se enfría, las estrellas se agudizan y la silueta de la pirámide se convierte en una sombra contra el cielo.